Hola mis amigos y hermanos, qué gusto volver a verles, qué gusto volver a saludarles por este medio tan precioso que podemos tener e interactuar. Hoy Dios nos invita y nos dice que vengamos, que adoremos, que nos arrodillemos, que nos postremos delante de nuestro Dios, porque Él es nuestro hacedor. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Qué hermoso es alabarle, qué hermoso es exaltarle, qué hermoso es glorificar su nombre. Y es una actitud de gratitud que tenemos, porque Él nos ha dado tan grande salvación. Hoy es tiempo de adorarle. Les invito en este momento a que tengamos un momento de comunión con Él por medio de la oración, de esta oración, y decirle que Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor, y a Él solo la gloria. Oramos. Amoroso Dios y Padre que estás en los cielos, muchas gracias te damos en esta hermosa hora, Señor. Gracias porque pones en nuestro corazón el deseo, el anhelo ferviente y ardiente de exaltarte, de darte la gloria y la honra, Señor. Porque te reconocemos como nuestro Dios, porque tan grande salvación que nos has dado, Señor, no la merecemos, pero por gracia, Señor, somos participantes de ella, porque nos has rescatado, Señor, de las tinieblas en las que estábamos y hoy podemos ver la luz. Hoy discernimos, Señor, la verdad. Hoy podemos decir, de oídas te había oído, mas ahora, Señor, nuestros ojos te ven. Gracias, Señor, por quitarnos ese velo, esa venda de los ojos, y ahora miramos al Eterno. Ahora miramos, Señor, al Rey de la Gloria. Gracias, Padre, porque en este momento podemos ofrecerte tiempo de adoración, tiempo de alabanza, porque es tiempo también de aprender, es tiempo de conocer tu voluntad, es tiempo, Señor, de ser edificados por medio de tu palabra, es tiempo, Señor, de ser edificados también de muchas maneras, a través del canto, a través de las oraciones, Señor. Gracias, Padre bendito, por este equipo que permite que esto se haga una realidad, de poder transmitir el mensaje de tu evangelio, Señor, a un público que tal vez no conocemos, pero sabemos que nos está escuchando, sabemos que nos está viendo, Señor, y sabemos que tú tienes planes para esos corazones, Señor, que hoy están comunicándose, Señor, y están conectándose a esta transmisión. Bendícelos, Señor. No los conocemos, pero tú sí sabes quiénes son. Que esta palabra no vuelva vacía, Señor, que vamos a escuchar. Que esta palabra cumpla el propósito, Señor, de transformar, de revolucionar, de edificar, de salvar, Señor, vidas que viven, Señor, en la derrota, en el sinsentido, en el despropósito, en el fracaso, y que sean levantados para ser sentados como príncipes, Señor. Gracias, te alabamos, te exaltamos, Señor, desde ahora y para siempre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hoy te alabamos, Dios de bondad, con regocijo santo. Vamos a tener un momento de cantos para la gloria del Señor. Unimos nuestras voces para entonar el himno 60, Soberano Señor de los mundos. Soberano Señor de los mundos, es tu imperio un imperio eterno. Tus mandatos, mandatos profundos, que deseamos con gusto acatar. Obedientes a ti sometidos,
ti levantamos el canto, solo a ti te queremos cantar. Condesciende, Señor, y recibe el loor que tus hijos te dan. Condesciende, Señor, y recibe con nosotros por siempre jamás. Con tu justicia llenarás el orbe, como las aguas han llenado el mar, y nada habrá que tu designio estorbe, porque tú para siempre has de reinar. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es la verdad. Y por eso no nos cansaremos de leerla, porque cielo y tierra pasan, pero sus palabras, lo establece la Biblia, no pasarán. Vamos a leer en el libro de Nehemías, su capítulo 1, sus versículos 1 al 11, porque es en esta palabra que hoy tendremos el tema edificando nuestras vidas. Dice la palabra de Dios: palabra de Nehemías, hijos de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel, que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amén. Palabra de Jehová. En esta palabra, mis amados amigos y hermanos, vamos a escuchar atentamente la voz de Dios en labios del licenciado en Sagrada Teología, Maximino. Damos gracias a nuestro Dios que nos permite nuevamente reunidos. Estamos aquí para celebrar y enaltecer la gloria de Dios. Nuestro Dios nos permite estar, así que en estos momentos, hermanos, vamos a reflexionar sobre la palabra de Dios bajo el tema edificando nuestras vidas. Pero antes de ello vamos a orar. Señor, a ti sea la honra y la gloria, pues solamente tú eres digno de ella, Padre. Nosotros solamente somos instrumentos tuyos, Señor. Permite que tu siervo, Señor, pueda dar a tu pueblo palabras de aliento, palabras en las cuales, Señor, esos corazones deseosos puedan escucharlas, Padre. Espíritu Santo, toma el control, ponme palabras, Señor, en mi boca y permite, Padre, que siempre la honra y la gloria siempre sea tu nombre, en Cristo Jesús. Amén.
reedificando nuestra vida. No es que vayamos a edificar nuevamente, no, sino que el fundamento de nuestras vidas es Cristo. Cristo nos dio su palabra, Cristo nos enseñó, y sobre Él, sobre la roca, es que nuestras vidas están. Hermanos, vamos a reflexionar reedificando nuestras vidas. Leímos en la lectura bíblica, en el libro de Nehemías, cómo el pueblo de Israel está pasando por una situación difícil. En momentos de adversidad es necesario pararnos en el camino y reflexionar cómo está nuestra vida, cómo, hacia dónde estamos yendo. La palabra de Dios nos dice que el pueblo de Israel, nosotros conocemos la historia, llegaron al cautiverio, y todo por esa rebeldía en sus corazones, por no obedecer a la palabra de Dios, a sus mandatos, a sus estatutos. El Señor le había dicho al pueblo de Israel que ellos eran su tesoro, que si ellos lo buscaban de todo corazón, Él siempre iba a estar pendiente de ellos y que Él iba a habitar en medio de ellos. Pero el pecado del pueblo apartó esa gracia de Dios. El pueblo de Israel perdió su identidad. En el cautiverio fueron llevados a Babilonia y ahí perdieron la identidad como nación judía. Pasaron a ser esclavos. También ellos habían perdido esa esperanza de que se le dio a David, esa promesa mesiánica que se le había dicho a David, que no faltaría en el trono, en la casa de David, un rey. Ellos aparentemente habían olvidado todas estas promesas, pero la voluntad de Dios y la promesa y el pacto de Dios hacia sus hijos siempre se cumple. Nada queda fuera de la voluntad de Dios. Nada pasa sin que sea su voluntad. Así que vamos a meditar y vamos a pensar esto. Necesitamos nosotros darnos cuenta cómo estamos viviendo. Esta situación que estamos enfrentando hoy en día, que enfrenta el mundo, nos está ayudando a reflexionar en dónde estamos parados, en dónde está cimentada nuestras vidas, hacia dónde vamos y qué es lo que queremos hacer. Dios en sus promesas le dijo al pueblo de Israel que si el pueblo buscaba la voluntad de Dios, Él oiría y Él los traería de nuevo a su tierra y todas las promesas de Dios se cumplirían. Siempre Dios utiliza siervos. Dios está llamando a hombres a su servicio para servir a su voluntad. En este caso, Nehemías es el que Dios va a utilizar para que se pueda llegar a su pueblo y decirle la voluntad de Dios hacia ellos y recordarle las promesas de Dios. Dice el capítulo 1 que está Nehemías como copero del rey y que viene a él su hermano Hanani, uno de sus hermanos, y que él pregunta por los varones de Judá. Y al decirle a su hermano cómo el pueblo estaba en agravio, cómo el pueblo estaba viviendo hambre, necesidades y todo eso, dice que él se entristece de la situación por la cual está pasando el pueblo de Israel. Y va delante de Dios, él ora delante de Dios, dice que él llora, se entristece, ayuna y ora delante de Dios de los cielos. Y dice a Dios: te ruego, oh Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Ahora esté atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago delante de ti de día y de noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Qué tenemos que hacer en estos momentos? Como les decía, reedificar nuestras vidas. No se trata de que va a haber un nuevo fundamento, no. El fundamento es Cristo. Nuestras vidas están en la roca que es Cristo, pero es necesario que nosotros reflexionemos en nuestra condición de vida, cómo estamos viviendo, cómo está nuestra vida delante de Dios, y si es necesario reflexionar y cambiar muchas actitudes
es lo que debemos de hacer. Para reedificar nuestras vidas en nuestro Dios, necesitamos, como primer punto, reconocer nuestra condición. ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Cómo está viviendo el pueblo de Dios en esta situación que estamos pasando? ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? ¿Cómo están nuestras vidas delante de nuestro Dios? Es lo que debemos nosotros de reconocer, porque esto es lo que hace Nehemías. Nehemías reconoce la condición del pueblo y le dice que nosotros hemos pecado en contra de ti, nos hemos apartado de ti. Y que todo lo que estamos viviendo, todo lo que está pasando, ha sido consecuencia de nuestro pecado. Estamos pasando en esta situación difícil que atraviesa el mundo por la consecuencia del pecado de la humanidad. Dios lo permite, pero es como resultado del pecado del hombre que está pasando todo esto. Y muchas veces nosotros como iglesia también tenemos que reconocer nuestra condición. ¿Cómo estás viviendo tú delante de Dios? ¿Cómo estoy viviendo yo delante de nuestro Dios? Nehemías lo dice. Y dice, reconoce su pecado, pero también reconoce que ese Dios misericordioso, que ese Dios bondadoso, tiene sus oídos prestos para escuchar. Así que si queremos nosotros empezar de nuevo, debemos reconocer como primer punto la condición de nuestras vidas. Y si estamos pecando en contra de nuestro Dios, Dios nos llama al arrepentimiento. Y su palabra siempre es clara, que si vosotros se apartaran del mal y se volvieran a mí de todo corazón, dice la palabra de Dios. Nos dice Él en su palabra, yo oiré y mis oídos estarán atentos a la súplica y acudiré a ese llamado. Entonces, hermanos, nosotros debemos de reconocer nuestra condición. Pero para reconocer nuestra condición es necesario tomar ánimo y valor para hacer las cosas correctas. Y ese sería otro punto. Ya reconocí mi condición. Ya reconocí que estoy mal, que estoy haciendo mal las cosas. Pero necesitamos el valor para hacer las cosas. Muchas personas se alejan de Dios. Muchas personas no quieren acercarse a Dios porque no tienen el valor de enfrentarse a la realidad, de enfrentarse a todo eso que lo está apartando de Dios. Entonces nosotros necesitamos el valor para hacer lo correcto. Necesitamos tomar ese ánimo, ese valor. Necesitamos pedirle al Señor que incremente nuestra fe. Necesitamos nosotros decirle al Señor que nos ayude a realizar su voluntad. Necesitamos nosotros acercarnos a Dios. Necesitamos nosotros darnos cuenta que el propósito de Dios es que nosotros vivamos conforme a su voluntad. Nehemías lo va a hacer. Y Nehemías va a confrontar a los hombres con su realidad de su tiempo. Y les va a decir en el capítulo 2, versículo 17, y les dije, pues vosotros veáis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces, hermanos, este hombre ve su condición, ve la situación del pueblo y se duele por lo que está pasando. Se duele por la condición que está viviendo el pueblo. Viviendo en oprobio, viviendo en esa desgracia, viviendo ellos mal. Pero él va a los varones y les dice que es necesario que tomen esa decisión de cambiar, de tomar las cosas de Dios como prioridad y que
ellos tienen que empezar a hacer lo correcto delante de nuestro Dios para que de estas formas todo ese mal termine. Nos es difícil muchas veces en esta situación agarrar ánimos. Hay muchas necesidades económicas, enfermedades. Tal vez sentimos miedo por lo que está pasando. Sentimos esa inseguridad por lo que está pasando, que la situación cada día se está poniendo más difícil. Pero es necesario que nosotros como hijos de Dios confiemos y creamos en Dios. La palabra ha sido clara y la palabra nos da muchos ejemplos de hombres, de mujeres que en la adversidad reconocieron su debilidad y vieron que en Dios está la fortaleza. Entendieron que Dios tiene el poder para hacer de un humilde niño, un débil niño, matar a un gigante, para hacernos hombres de valor. Pero es necesario que nosotros necesitamos entonces tomar ese ánimo. Y cuando vemos que nuestra condición, entendemos nuestra condición, que estamos mal, tomamos ese ánimo y le pedimos a Dios que incremente nuestras fuerzas. Esto nos va a llevar que si debemos edificar nuestras vidas en Cristo, debemos actuar prontamente. Es que no podemos dejar las cosas urgentes para mañana. Hay cosas en nuestra vida que pueden esperar, pero hay cosas que no pueden esperar en nuestras vidas. Y las cosas que no pueden esperar en nuestras vidas es que urge poner nuestras vidas en las manos de Dios. Urge poner que el pueblo de Dios vaya delante de nuestro Dios y le diga: Señor, aquí estamos. Confiamos en ti, creemos en ti, deseamos hacer tu voluntad, pero deseamos ser instrumentos útiles. En estos días, en estos meses, en este año que pasó, mucha gente ha muerto. Y mucha gente que conocemos, amigos, vecinos, familiares, personas que tal vez han partido sin Cristo. Y nosotros muchas veces hemos quedado callados. Está la iglesia pasando por una situación muy difícil. Se escucha cómo muchos adultos quieren venir al templo, pero no se permite llegar. Y los que deberían de llegar, los que pueden llegar, los jóvenes, no están llegando muchas veces a la iglesia. Y si nosotros como cristianos, como hombres, como mujeres maduros en la fe, no actuamos, estamos dejando un tiempo precioso. Nehemías entiende que es necesario actuar, porque es el tiempo de Dios, porque Dios lo está llamando, porque Dios lo está llamando a hacer su obra. No podemos nosotros permanecer callados. No podemos nosotros cerrar los ojos ante la necesidad que está pasando, que se está viviendo. Necesitamos nosotros actuar. Necesitamos nosotros hacer las cosas. Y Nehemías va a invitar a los hombres. Va a invitar a los hombres y les va a decir él. E inmediato a ellos, cuando él los invita, después de decirle que es necesario, que tienen que edificar el templo, reconstruir las murallas, todo, dice que ellos inmediatamente restauraron la parte que les tocaba. Entonces nosotros como pueblo de Dios es momento de actuar. Es momento de que nos centremos y hagamos la voluntad de Dios. La obra de Dios requiere a hombres y mujeres dispuestos para actuar, dispuestos a servir en las necesidades que se están pasando, dispuestos a cooperar. Así es como nosotros es lo que debemos de reedificar en nuestra vida, esa prontitud. Si antes éramos perezosos, ahora debemos de ser prontos, porque dice el ignólogo: pronto la noche viene y es tiempo de trabajar. Habrá un momento en nuestras vidas que ya no tengamos fuerzas,
que ya no tengamos ánimo, no tengamos las fuerzas para hacer la obra del Señor. Pero si en estos momentos tenemos esas fuerzas, tenemos ese ánimo, es necesario actuar. Y cuando nosotros estamos cambiando nuestra vida, estamos reedificando nuestra vida hacia la voluntad de Dios, ya nos dimos cuenta de la necesidad. Ya le pedimos al Señor que nos dé ese ánimo, ese valor, esa fe para hacer las cosas. Y le pedimos esa prontitud para actuar. Entonces, debemos nosotros tener esa precaución, tomar precaución en nuestras vidas, ese cuidado al actuar. Debemos de entender nosotros que lo que pasa en nuestras vidas, Dios lo permite, pero muchas veces son consecuencias de nuestros propios actos. Debemos nosotros cuidarnos, aún de nosotros mismos. Debemos de nosotros ser cautelosos, precavidos a las acechanzas del maligno. Porque también, hermanos, nuestro enemigo, Satanás, quiere destruir a su iglesia. Y tal parece que esta enfermedad de la pandemia, tal parece que es un medio. Porque nos ha limitado a venir al templo. Nos ha limitado a estrecharnos la mano, a estar juntos, a convivir. Y muchos están tomando esto como ocasión para no llegar. No sé qué va a pasar cuando termine todo esto. ¿Quiénes vayan a regresar? ¿Quiénes no vayan a regresar? ¿Cuántos corazones van a estar deseosos? ¿Cuántos ya no? Pero es necesario que nosotros pidamos a Dios su socorro. Cuando está Nehemías reconstruyendo el templo, recibe burlas. Recibe burlas de sus enemigos, amenazas inclusive. Y él toma una decisión. Él toma la decisión primero de acudir a Dios. De darle ánimo a los hombres y decirles que Dios los va a guardar. Y que Dios, su obra, va a prosperar. Pero que es necesario confiar en Dios. Pero también como personas es necesario tomar esas precauciones en nuestras vidas. Y si vamos a empezar de nuevo con nuestro Dios, si vamos a reedificar aspectos de nuestra vida que incorrectas, las vamos a hacer correctas, algo que debemos de hacer es no confiar en nuestras propias fuerzas, no confiar en nosotros mismos, en nuestras propias capacidades, sino poner toda nuestra confianza en Dios y decirle a nuestro Dios: Señor, permite que solamente sea yo un instrumento de tu gracia. Sé tú el que me des fuerzas, sé tú el que me des valor. Guárdame aún de mí mismo, de mis propios deseos, de mi propia maldad. Y empieza a obrar en mí y dame ese corazón que te sirva ardientemente. Ese corazón que esté preparado, Señor, para la batalla, para llevar tu nombre en alto, para ir, Señor, y traer a tu gloria aquellas almas que están siendo cautivas. Nos hemos olvidado que la misma palabra de Dios nos dice: y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Nos hemos olvidado que somos nosotros los que tenemos que ir allá, donde están esas personas necesitadas, donde están esas personas que necesitan esa luz de Cristo. Nos hemos olvidado que el mismo Señor nos dijo que vosotros sois luz, pero no una luz propia de nosotros, sino la luz de Cristo brillando a través de nosotros. Entonces nosotros necesitamos cuidarnos. ¿Y cómo nos vamos a cuidar de los ataques de Satanás? La misma palabra es clave y nos los enseña: resistid al diablo y éste huirá. Entonces, mis hermanos, ¿y cómo se resiste?
Hace un tiempo leí en una revista cristiana una anécdota que decía de esta forma. Comparaba y decía, Dios es un imán que atrae y Satanás también es un imán que atrae. Y tú estás en medio. Y si tú te acercas a Dios, cuando acercamos un objeto a un imán, lo va atrayendo. Y dice, entre más te acerques a Dios, más Dios te va a traer con su poder, te va a traer. Y mientras más te acercas a Dios, más te alejas de Satanás y va perdiendo ese poder. Pero si tú te acercas más a la maldad, al pecado, el pecado va agarrando más poder en tu vida. Así que es necesario huir de la maldad, del pecado, y acercarnos más a Dios. Entonces, si vamos a edificar nuestra vida, es necesario que vivamos como su palabra nos enseña y nos dice, sed santos, porque yo soy santo. Y eso quiere Dios de su pueblo, un pueblo santo, comprado con esa sangre preciosa, con precio de sangre, un pueblo el cual glorifique a ese Dios santo a través de sus vidas. Entonces debemos de cuidarnos de nuestra propia confianza, no confiar en nosotros, en nuestra fuerza, en nuestros medios. Necesitamos doblar nuestras rodillas y acudir más a Dios. Pero también nosotros necesitamos actuar con sabiduría. ¿Y cómo vamos nosotros a tomar esas precauciones? Cuando nosotros actuemos con sabiduría, cuando nosotros le digamos al Señor, Señor, enséñame tu camino, obra en mi corazón y dame el entendimiento tuyo para vivir conforme tu palabra, para no ofenderte. Es cuando nosotros vamos a empezar a vivir así. Cuando nosotros tenemos cuidado de las cosas de Dios, cuando nosotros amemos las cosas de Dios y hagamos su voluntad y hagamos las cosas como Él quiere, no como nosotros deseamos, sino conforme su voluntad, es entonces cuando nosotros vamos a empezar a crecer más. Debemos estar confiados y esperar en nuestro Dios, esperar que Él hará la obra en nuestras vidas. Así que, hermanos, tengamos esa confianza en nuestro Dios, de que Él va a hacer las cosas en nuestras vidas. Pero es necesario que nosotros confiemos en Dios. Otras cosas que debemos de aprender para edificar nuestras vidas en Cristo es hacer las cosas correctas. Nehemías, al igual que Esdras, confrontan al pueblo con la palabra de Dios y les dicen y les hacen ver su pecado. Y uno de los pecados del pueblo de Dios era la usura, que ellos habían agarrado y aún habían comprado a sus propios hermanos, habían despojado a sus propios hermanos de sus bienes, los habían llevado como esclavos. Y con Nehemías, todo el pueblo necesitado, piadoso, se acerca y les hace ver que sus dirigentes, que sus príncipes habían despojado al pueblo y habían esclavizado al pueblo. Y algo que les dice Nehemías es que ellos no lo podían hacer porque eran sus hermanos y que al contrario ellos lo debían de redimir, perdonar. El pueblo entiende cuando Nehemías les dice que es necesario al agraviado ayudar, cambiar esa mentalidad. Así que, hermanos, Dios nos llama y para reedificar nuestra vida y cambiar nosotros debemos hacer las cosas correctas. Yo te pregunto a ti, ¿estás obedeciendo los mandatos, los estatutos, los decretos de nuestro Dios? ¿Estás haciendo su voluntad en tu vida? ¿Estás viviendo como Él pide? ¿Te estás apartando del mal? ¿No estás aprovechándote de las situaciones que están pasando? ¿Estás verdaderamente viviendo conforme la voluntad de aquel que te compró con la sangre preciosa de su Hijo? Algo debemos entender, que hacer lo correcto nos va a ayudar
a que nuestras vidas se vayan edificando, reedificando en Cristo. Y que un día podamos llegar nosotros a la estatura que debemos de llegar, a la estatura que es en Cristo Jesús. Pero, hermanos, también es necesario que en la reedificación de nuestras vidas debemos nosotros entender que no estamos solos, que nos tenemos el uno al otro, que dentro de la iglesia somos un cuerpo, que somos hermanos, que somos amigos, que si un miembro se adolece todo el cuerpo. En estos momentos, en esta situación que estamos viviendo, uno apartado del otro, que muchas veces no nos podemos ver, o que no podemos nosotros saber, no nos enteramos lo que está pasando mi hermano, mi hermana, la situación económica que está sufriendo. Tal vez haya pasado por enfermedad o algo. Debemos nosotros entender que somos un pueblo y que no estamos solos y que nos necesitamos y que es necesario velar los unos por los otros, que debe de acabar dentro del pueblo de Dios ese individualismo y debe de nacer en nosotros esa comunión y esa comunidad cristiana que se aman. Porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, encontramos que los primeros cristianos eso tenían. Convivían, se amaban. Somos un pueblo comprado con sangre. Y somos llamados a vivir de una forma diferente. Nuestras vidas han sido construidas, han sido clavadas en Cristo Jesús. Han sido nuestras vidas con Él unidas. Y es necesario, mis hermanos, que empecemos a actuar como Dios quiere. ¿Qué va a pasar mañana? No sabemos con certeza de lo que pueda pasar con esto. Pero lo que sí sabemos con exactitud es que Cristo, Dios, tiene el control de lo que pase. Y Él nos ha dado una promesa. Y esa promesa es vivir con Él por la eternidad. Así que, hermanos, es necesario que reflexionemos en el camino que llevamos. Que nos entristezca esta situación que estamos pasando como Nehemías. Que nos anime a actuar. Que nos dé el valor para hacerlo con prontitud, que nos dé esa sagacidad, que nos dé esa precaución, esa astucia, que nos dé para ayudarnos a nosotros mismos, a hacer las cosas correctas. Es necesario darnos cuenta que dentro del pueblo de Dios todos somos necesarios. Tú, yo, el hermano, la hermana, el joven, el niño. Dios los compró con la sangre de su Hijo, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, con un propósito, para ser parte del pueblo. Así que, cuando construyen el templo, agarran el templo, van, oran por el templo, lo consagran, lo reconsagran el templo. Dice la palabra de Dios que los que allá habían conocido la gloria pasada del templo lloraban, porque ellos veían que no se asemejaba, que la gloria del templo anterior era mayor y lloraban de tristeza. Pero los nuevos que no lo habían conocido y veían el actual, dice que se reían. Entonces había dos situaciones, por un lado tristeza y por otro alegría. No vamos a llorar lo que quedó en el pasado. El pasado nos debe de enseñar en el presente lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, y nos debe de dar la sabiduría para actuar hacia el futuro. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos nosotros entender
que los planes de Dios son perfectos. Yo no sé lo que Dios tenga planeado para esta iglesia, pero lo que sí sé es que esta iglesia, al igual que todas las iglesias que Él compró con su sangre preciosa, tienen que ser luz, tienen que ser sal, tienen que ir por los que están allá afuera sin Cristo y traerlos a su redil. Tienen que ir por esas ovejas perdidas y traerlas aquí. Y también lo que sé, que no es momento para lamentarnos, no es momento para tirar la toalla, no es momento para volver atrás, no es momento para dejar responsabilidades, es momento de actuar, es momento de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque un día Él nos lo va a exigir, porque un día Él nos va a dar el pago a nuestra fidelidad o infidelidad. Así que yo te quiero invitar, tú que eres parte del pueblo de Dios, para que le pidas a Dios y transforme tu vida, tu corazón, en la obra que Él ha decidido hacer en ella. Así que, mi hermano, te agradezco estos momentos, les agradezco el tiempo, pero sobre todas las cosas le doy gracias a mi Dios por la oportunidad de hablar, por la oportunidad de estar en su pueblo. Muchas gracias. Agradecemos a Dios porque no nos deja sin el alimento espiritual. Hoy la palabra nos ha hablado. Hoy la palabra nos ha recordado que debemos sobreedificar nuestras vidas y no olvidar que el cimiento es Cristo. Que Dios retenga esa palabra en sus mentes, amados amigos y hermanos. Dios les bendiga. Vamos en este momento a tener tiempo para agradecer a Dios, y una forma de hacerlo es a través de las ofrendas. Y entre tanto vamos a cantar a Dios agradeciéndole por lo que Él nos ha dado y nos seguirá dando, porque Él provee desde ahora y para siempre. Cantamos el himno 440, Mi ofrenda. Tú hablaste y todo fue hecho, eres dueño del universo, y que podría ahora ofrecerte, solo mi vida ya te pertenece, pues tu soplo me dio el aliento y me sustenta cada momento, que es la ofrenda que pueda yo darte, si tú por mí la vida entregaste. Recibe la gratitud que
agradecemos a Dios la presencia de nuestro hermano Maximino Lara Xiu. Él es licenciado en Sagrada Teología, muy próximo a ser ordenado como pastor. En este día lo hemos escuchado, en este día hemos apreciado el ministerio que él tiene en sus manos, pero queremos darle un momento a él para que de viva voz escuchemos, ¿verdad?, una remembranza de su trabajo en su ministerio. Así que les pido, por favor, que estemos atentos a lo que Dios ha permitido en la vida de nuestro hermano Maximino Lara. Escuchemos. Hermanitos, gracias a nuestro Dios, hoy cumplo 20 años de servirle al Señor. 20 años desde que Él decidió llamarme para su obra, Señor. Por su gracia he trabajado como misionero plantador de iglesia en varios presbiterios de aquí del estado de Tabasco y también en parte del estado de Yucatán. Mi nombre es Maximino Lara Xiu, vengo de Mérida, estoy casado, mi esposa se llama Mercedes de la Cruz Isidro, tengo 2 niñas, Victoria y Sara, mis 2 princesas. Hemos trabajado en la obra del Señor de una forma en el trabajo social. Hemos trabajado en tutelares de menores, en anexos. Me ha gustado mucho la obra social porque siento que es a donde los necesitados necesitan, las personas necesitan más de Dios, donde casi se ha desatendido, donde como iglesia muchas veces no ponemos nuestra mirada, pero por gracia de Dios hemos trabajado allá. Actualmente estoy aquí en el presbiterio Grijalbo Sumacinta con el deseo de ordenarme, de trabajar en una iglesia, pero también con ese deseo de que las iglesias puedan entender cuál es la visión de nuestro Dios para ellas, cómo deben de servirle. Estamos primeramente Dios en este proceso de ordenamiento, pero mi deseo es servirle a Dios, que en el lugar donde yo esté pueda ser de bendición al pueblo de Dios y que también el pueblo pueda ser de bendición para uno, ¿verdad? Así que, hermanos, pues es todo cuanto puedo decir. Nuestro Dios les bendiga. Damos gracias a Dios, amigos, hermanos. En verdad me ha dado mucho gusto poder comunicarme con ustedes en la dirección de este hermoso orden de culto, que estoy seguro que edificará sus vidas. La palabra de Dios ha de llenar algunos corazones a quienes Dios ha preparado para salvación. Y es tiempo de despedida, es tiempo de terminar con este momento de adoración, pero no sin antes quiero dejarle una palabra del salmista en su capítulo 37, sus versículos 23 y 24, en la nueva versión internacional. Y quiero que escuchen lo siguiente. Dice la palabra de Dios que el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Lo vuelvo a repetir, hermanos. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Él ha prometido, amigo, hermano querido, que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y podemos quizás ser derribados, pero no destruidos, porque Él siempre está ahí para levantarnos en cualquier momento. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les prospere. Les mando un fuerte abrazo. Vamos a concluir en este día con la última oración a cargo del hermano Maximino. Te agradecemos, Señor, por la vida de tu pueblo, por la vida de cada uno de nuestros seres queridos y por la oportunidad, Señor, de proclamar tu palabra, Señor. Recibe tú la honra, la gloria que solamente a tu nombre, Señor. Recíbela, Señor, de tu pueblo que te ama, Señor. En Cristo Jesús. Amén.